Existe una frase que dice que el ego es aquello que hace que alguien crea que es más grande de lo que realmente es. Pero ¿qué pasa cuando es justamente ese ego el que transformó a un rapero relativamente desconocido en una de las mayores estrellas del planeta? El problema es que esa misma fuerza que llevó a Ja Rule a la cima también fue la responsable de congelar una carrera que parecía imposible de detener. Y hoy, muchachos, quiero mostrarles cómo sucedió eso y recordándoles que Ja Rule es el único rapero que este papá aquí logró entrevistar una vez en la vida, ¿verdad? Ja Rule, saluda a Brasil. Ja Rule, hola, ¿qué tal, amigo? Pero antes de contarles todo eso, ¿qué onda, gente de acción en el área? Fíjate si no estás suscrito a este canal, amigo. Mira ahora, suscríbete, deja tu like y activa las notificaciones. Y miren, la gente me ha estado pidiendo que dé mentorías sobre cómo crear un canal en YouTube, sobre cómo tener una comunicación chida como la que tenemos aquí en el canal. Así que está el enlace en la descripción. Voy a dejar el número de WhatsApp para que puedas hablar directamente conmigo y vamos a resolver eso. Pero, amigo, apúrate porque voy a abrir pocos lugares ya que no tengo mucho tiempo, ¿entiendes? Pero voy a abrir pocos lugares para la gente que quiera. Así que estamos juntos, ve allá porque esto se va a poner bueno ahora. Vamos al video. La introducción de una leyenda. Jeffrey Bruce Atkins nació en febrero del 76, por lo tanto el tipo cumplió 50 años a principios de este año. Nacido en Queens, Nueva York, Ja Rule fue criado por su padre y su madre al principio, pero su papá falleció cuando él tenía 5 años de edad y por una tragedia familiar también su hermana murió. Entonces solo quedaban él y su mamá, o sea, como la mamá también tenía que trabajar para poder mantener al hijo, ¿no? Ja Rule tuvo que ser criado, o sea, Jeffrey todavía, ¿no? Tuvo que ser criado por sus abuelos, ¿no? Su mamá trabajaba mucho como enfermera en un hospital allá en Queens, pero ya sabes cómo es, ¿no? Un niño criado por la abuela tiene que tener esa cultura, esa crianza de abuela, ¿no? Entonces, una de las cosas que más marcó la identidad del joven Jeffrey fue que tuvo que asistir a los cultos de los testigos de Jehová junto con sus abuelos. Y hasta hoy mucha gente pregunta si Ja Rule sigue siendo testigo de Jehová. Pero en la adolescencia tuvo que volver a vivir con su madre en un barrio mucho más peligroso de lo que era Queens en las décadas de los 80 y 90. Entonces inevitablemente tuvo que salir a la calle y ahí empezó a meterse en esas cosas malas que ya sabemos cuáles son. Pero paralelamente al comercio de sustancias, el joven Jeffrey empezó a hacer sus primeros raps. El inicio underground y los primeros arrestos. Alrededor de 1993 decidió arriesgarse de lleno en el rap integrándose al grupo Cash Money Clique o simplemente CMC, junto a otros dos integrantes, ¿verdad? Que eran Nemesis y Chris Black. Y es aquí donde adopta definitivamente el nombre de Ja Rule como nombre artístico, porque inicialmente la gente ya lo llamaba Ja, ¿verdad? Que sería así una abreviación de Jeffrey. En esa época su destino se cruzó con el DJ que hermano cambiaría todo para él, y seguro ya sabes que estoy hablando del DJ J. Irv, que más tarde sería conocido como la leyenda Irv Gotti o Irv Gotti, como a algunas personas les gusta decir. Irv acababa de producir el primer gran éxito del rapero Mike Jerónimo y también logró firmar contratos con sellos como Blonde Recordings y TBT Records. Cash Money Clique también lanzó algunas canciones bastante destacadas, como Get the Fortune, que tuvo videoclip. Aparte del videoclip, me quedé en 2 pickups, oh Dios mío, se rompieron, es un asalto, no lo olvidarán, For My Clique, que sonó bastante, especialmente en las radios de Nueva York. Incluso apareció mucho en el programa de Vox, la neta. Clásico del rap, check it out, the biggest going down in the underground, the clique is back. Y por aquí es donde vemos el primer gran tropiezo, ¿verdad? Al juntarse con Irv, el grupo hermano empezó a hacer varias tonterías. Una de ellas fue reinvertir el dinero que ganaron como adelanto de la disquera para poder comprar sustancias y revenderlas. Mira qué visión emprendedora la de CMC. El resultado de todo eso fue que Chris Black fue atrapado, lo arrestaron y le dieron 5 años de cárcel. Entonces, sin integrante, la disquera decidió congelar el álbum que iban a lanzar de manera permanente. Y hermano, pues un trío sin el tercer integrante iba a quedar mal, ¿no? Entonces, hermano, cada integrante terminó en la cárcel. Ja Rule, en este caso, quedó atado a un contrato mientras Irv Goddard se hizo más grande y empezó a armar nuevos planes en el bajo mundo de Nueva York para ver si alguien tenía éxito. La conexión Jay-Z, DMX y el nacimiento de Murder Incorporated. Mira, como deben saber, incluso estando en la congeladora,
computadora, Ja Rule no dejó de hacer sus raps. Irv Goddard era muy cercano a dos grandes promesas de Nueva York, que eran Jay-Z y DMX. Mira, ese es un detalle importante. Irv produjo la canción Time to Build de Mike Jerónimo, que de hecho reunió a esas promesas del rap que eran Jay-Z y DMX, y también a Ja Rule. Hermano, la química y la alquimia del rap estaba empezando a darse y la historia estaba comenzando a hacerse. Irving demostró su ojo clínico para el éxito al ayudar a que la canción Ain't No Nigga de Jay-Z explotara en las radios, lo que atrajo la atención de la gigante Def Jam. La disquera también quería contratar a Ja Rule dado el éxito de la canción de Mike Jerónimo, pero hermano, no se pudo porque él todavía estaba atado al contrato con TET Records. Pero Irving fue muy astuto, hermano. Cuando Def Jam lo llamó para hacer el AIR, ¿no? Que es, para quien no sepa, el responsable de artista y repertorio de una disquera. Cuando llamaron a Irving para que tuviera ese título ahí dentro, él dijo así: hermano, yo solo entro a su disquera con una condición, solo voy si DMX va conmigo. Esa estrategia funcionó muy bien. DMX fue para allá, salvó las finanzas de la disquera con álbumes exitosos a finales de los años 90. Voy a contar eso en un video un poco más adelante. Y en ese juego, Irving se quedó con una reputación tan grande que logró liberar a Ja Rule de TVT y llevárselo para ponerlo bajo su protección. Y entonces, hermano, prepárate. El debut oficial de Ja Rule en su carrera como solista para las masas fue en la canción Can I Get Up de Jay-Z. Esa canción, si no lo recuerdas, formó parte de la banda sonora de la película Rush Hour. La canción explotó en el top 20 de Billboard y ganó el premio al mejor video de rap en los VMA del 99. Enseguida, Ja Rule mostró su versatilidad participando en la agresiva The Grand Finale de DMX grabada para la película Belly, que tiene como protagonistas a Nas y Method Man, de esa película de la que siempre hablo, hermano, aquí en este canal. Viendo que Ja Rule tenía el toque de Midas, Def Jam le dio un cheque millonario a Irv Gotti para que pudiera fundar su propio sello. Ahí nacía, hermano, la legendaria Murder Incorporated Records, el gran proyecto del supergrupo fallido. Con Murder Incorporated fundada, hermano, definitivamente Irv Gotti ya sabía que era un gran empresario, emprendedor, loco, con una visión que nadie tenía. Nadie la tenía, así que él quería fundar ese sello. El grupo, formado por Jay-Z, DMX y Ja Rule. En 1998, ellos lanzaron el tema Murdergram para la película Streets is Watching de Jay-Z. Hoy la película, ya lo mencioné en el video especial que tenemos aquí de Jay-Z, el hype se fue hasta las nubes y el público estaba loco por ver ese álbum conjunto, pero es aquí donde el ego entra en la narrativa. Tanto Jay-Z como DMX, ambos estaban viviendo sus mejores momentos profesionales a finales de los años 90. Hermano, ellos estaban llenando arenas en la gira Hard Knock Live del 99, en la que incluso Ja Rule participó. Pero hermano, tras bambalinas, el ambiente estaba muy tenso. La competitividad y el orgullo de Jay-Z y DMX, que ya eran dueños de sus propios sellos, pesaron más. Ni siquiera querían posar juntos para la icónica doble portada de la revista XXL. Para empeorar las cosas, amigos, DMX empezó a acusar a su propio colega, el propio Ja Rule, de estar copiando su estilo, su vibra más agresiva e incluso su tono de voz y sus rimas. El golpe final fue cuando tanto Jay-Z como DMX supuestamente desistieron de aparecer en el videoclip de debut, ¿no? Monumental de Jay-Tay. Rule, que mano seguro se quedó muy molesto con esa historia, pero con su ego herido, Rule se detuvo y pensó: loco, no necesito a dos gigantes para volverme tan grande como ellos. Aquí, hermano, nacía una leyenda. Viene Benny Betty Becci y la conexión con Brasil. En junio de 1999, Ja Rule lanza su primer álbum de estudio, el Benny Betty Becci. La portada mostraba una imagen imponente del Cristo Redentor y el primer sencillo, Hola Hola. Allí se volvió un éxito instantáneo. Para reforzar la estética de rap medio chafa de esta canción, el videoclip fue grabado aquí en Río de Janeiro, en nuestro Brasil, Sil. Aunque el disco vendiera la mitad de lo que vendían Jay-Z y DMX en esa época, mano, Ja Rule estuvo en boca de todos. Y su álbum debutó en el número 3 en la Billboard 200, que es la principal lista de álbumes de Estados Unidos. Así, con eso, él le demostraba a todos que tenía lo suficiente para correr hacia el estrellato por sí solo. El álbum todavía traía otros temazos, como la canción It's Murder, en la que el trío todavía aparecía junto.
Daddy's Little Baby con Ronald Eilidh. Rule en serio terminó los años 90 como uno de los feats más así de lujo y uno de los invitados más prestigiosos del rap, y también protagonizando grandes comerciales de televisión como aquel legendario de Coca-Cola. Buenas noches, él le puso el eslogan It's en boca de todos. El cambio hacia las canciones pop románticas y el superestrella que estaba por nacer. En el año 2000, después de lanzar el álbum recopilatorio Earth God Presents the Murders, Ja Rule regresó a Brasil para un show histórico en el estadio del Palmeiras en Sao Paulo con cobertura del clásico Yo MTV Raps. Pero, comercialmente, el gran punto de inflexión ocurrió en octubre de ese año con el lanzamiento de su segundo álbum Rule 336. Aquí, hermano, Ja Rule tomó una decisión estética que sí fue calculada, pero que cambió el rumbo del rap y del hip hop de principios de los años 2000, lo que atrajo más fans para él, pero también cultivó una buena base de haters. Él, digamos así, suavizó su estilo. Hermano, empezó a lanzar unas canciones de amor bien comerciales a propósito. Y el primer sencillo, ¿no? Between Me and You, que fue un feat de él con la ahora actriz de Netflix, Christina Milian, fue un éxito absoluto. Luego vino el remix de Purinomi con Vita y Lil Mo, que alcanzó el 8º lugar en la Billboard Hot 100. Además, le dio a Ja Rule el premio de sencillo del año en los Source Awards de 2001. Música. Ahora, los puristas del rap de los que siempre hablamos aquí torcieron la nariz ante esta etapa de Ja Rule, principalmente ante los primeros sencillos de este álbum. Mano, las radios, el público femenino, la gente del pop, la banda fiestera amaron y abrazaron cada vez más a Ja Rule. El álbum debutó en primer lugar en la Billboard 200 y eso transformó a Murder Inc. en sí en una de las mayores potencias discográficas de Estados Unidos. Él todavía aprovechó el momento para debutar en el cine, participando en películas como Turn It Up y la parodia de Hip Hop Witch. Pero sobre Ja Rule en el cine, en un momento vamos a hablar aquí sobre una película específica en la que él participó, el auge absoluto y el dominio global. Si el año 2000 fue un año de transición para Ja Rule, 2001 y 2002 fueron años de reinados absolutos para el rap. Hermano, Ja Rule estaba literalmente en todos lados. Primero participó en el remix de la cantante Jennifer López para la canción I'm Real. Incluso J-Lo estaba súper de moda a principios de los años 2000, la canción explotó en la cima del Billboard Hot 100, haciendo que los dos se volvieran casi como una dupla de música regional mexicana. Incluso con presentaciones icónicas y memorables de esta canción. En octubre de 2001, él lanzó su tercer álbum de estudio, ¿verdad? El Pain is Love. Nominado al Grammy como mejor álbum de rap, el disco generó dos de los mayores clásicos de su carrera, que fue la canción Living It Up, que si ustedes son jóvenes y no se acuerdan, esa canción formaba parte de la película Friday. ¡Ay, qué nostalgia! También el mega giga hiper power buster sencillo Always on Time, que mostró al mundo entero, en realidad introdujo al mundo entero a la joven Ashanti, la más reciente contratada de esa disquera. Nena, siempre estoy aquí, siempre llego a tiempo para darte mi amor. Hermano, Always on Time pegó tanto allá afuera que se convirtió en el primer número 1 en solitario de Ja Rule en el Billboard Hot 100. Pero poco después pasó algo histórico, hermano, porque volvió a juntarse con su compañera Jennifer López y participó en la canción Ain't It Funny. Que, hermano, esa canción terminó reemplazando a la propia Always on Time en el primer lugar del Billboard Hot 100. Eso, si no me equivoco, solo volvió a pasar en 2009 cuando Black Eyed Peas con I Got a Feeling reemplazó a Boom Boom Pow. Creo que fue así. Pero esa historia ya la conté en el video de Black Eyed Peas, así que ve y míralo después. Paralelamente a todo eso, Ja Rule estaba apareciendo una vez más en el cine en la primera película de la franquicia, Rápidos y Furiosos. Interpretando a Edwin, Ja Rule también firmaba las principales canciones de la banda sonora de esa película, banda sonora que incluso fue producida por Irving Gottes. En noviembre de 2002 lanzó su cuarto álbum, The Last Temptation, y logró éxitos como Thug Loving con Bobby Brown. Repitiendo su dúo con Ashanti, logró el memorable Mesmerize.
Ja Rule parecía intocable, pero vamos a admitir que las nubes oscuras empezaban a acercarse a su carrera, fue en esa época. La caída del imperio, el FBI y la llegada de 50 Cent el año 2003 para Ja Rule comenzó de forma catastrófica. El 3 de enero las oficinas de Murder Incorporated de Nueva York fueron brutalmente allanadas por agentes del FBI y la policía. Ellos investigaban acusaciones graves de lavado de dinero y tráfico de sustancias que involucraban a Kenneth Supreme McGriff, temido líder de una pandilla de Queens que supuestamente usaba el dinero del crimen para financiar secretamente la disquera. Mira, aunque los dueños fueron juzgados y posteriormente absueltos, esa etapa marcó una mancha en esa disquera que, como les dije, empezaba a ser vista como un imperio discográfico en Estados Unidos. El escándalo fue tan grave que obligó a los tipos a cambiar de nombre y pasar a llamarse solo The Incorporated. Y fue exactamente en la era de la caída de esa institución que elevó a Ja Rule cuando el ego del tipo empezó a desmoronarse. Y es que apenas 4 días después de esa invasión del FBI, otro rapero también de Queens había lanzado una gran jugada que hoy es un clásico del rap. Sí, estoy hablando de 50 Cent, que lanzó In Da Club. La bronca entre Ja Rule y 50 Cent venía desde finales de los años 90, involucrando peleas físicas e incluso un episodio donde 50 Cent fue apuñalado por un ahijado de Murder Inc., ¿verdad? Ustedes me miran la cara como ¿qué le pasó a él? Sabes, ando en la calle, hermano. A veces estamos aguantando, hermano. A veces hay que darle una golpiza a la gente. ¿Sabes a lo que me refiero? Es murder para toda la vida, pero esa no es mi personalidad. Voy a hacer lo que tenga que hacer para sobrevivir. Y luego él dijo eso. Hermano, eso pasó en el estudio y hombre, fue un caos total, pero ahora, apadrinado por Dr. Dre y Eminem, hermano, 50 Cent también era intocable. Además de tener una máquina de guerra a su lado, 50 Cent empezó a lanzar canciones como Unc's Ancestor y Life's on the Line, atacando directamente a Ja Rule y llamándolo falso gángster que solo cantaba canciones de amor para chicas mientras los verdaderos criminales manejaban su disquera. Sí, creo que ustedes deben saber que el público compró esa narrativa de 50 Cent, el error fatal que involucró a la familia de Eminem. Si el ego de nuestro amigo Ja Rule hubiera estado bajo control, creo que se habría enfocado en la música y en los negocios y no en ataques personales, porque lo que pasa aquí lo hizo cometer, en mi opinión, uno de los mayores errores de su carrera en esa época, hermano. Eso porque en abril de 2003 Ja Rule ya está enfurecido por los ataques de Shad y Aftermath, que son las disqueras respectivamente de Eminem y Dr. Dre. Él lanza una diss que muchos dicen que fue el mayor tiro en el pie, Loose Change. En ella, Ja Rule no atacó solo a 50 Cent, a Dr. Dre, hasta le tocó a Busta Rhymes, pero hizo algo que, hermano, simplemente atacó a Hailey, la hija de Eminem, que en esa época todavía era una niña pequeña. Y meterse con la hijita de Eminem fue la gota que derramó el vaso. La respuesta vino como una aplanadora. Hailey, what do you want to be when you grow up, baby? But I don't want to grow up to be like Ja Rule's little dirty ass kid. Knock it off your nuts. See you here now. You would never ride with ya. Nah, 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 nah. And I done seen a lot of people cross the line, but this motherfucker Ja must have known. acompañado de 50 Cent y Busta Rhymes, lanzó el remix destructivo de Hail Mary. Y la canción Bumpy Heads, que, hermano, puso el último clavo en el ataúd y masacró a Ja Rule lírica y comercialmente. Cegado por el odio, Ja Rule lanzó en noviembre de ese año su quinto álbum, Blown in My Eye. El disco fue descrito por muchos como un álbum de puro odio, enfocado casi completamente en atacar a G-Unit y a Shady Records. Aunque sencillos como Clap Back tuvieron un éxito moderado. La imagen pública de Ja Rule ya estaba arruinada. Se volvió motivo de burla ahí en la escena del rap e incluso en el mainstream, y en mi opinión su carrera allá en Estados Unidos no volvió a tener la misma fuerza, y el ego también le pasó factura en el cine. Y es que Ja Rule se negó a participar en la segunda película de la franquicia Rápidos y Furiosos. Y entonces, hermano, en esa época el director John Singleton prefirió elegir a Ludacris para traer ese toque del rap a las siguientes películas. Y no me voy a extender en esa historia porque sí, ya la conté, sí, en el video de Ludacris,
Ludacris y ve a verlo allá para que entiendas por qué Ja Rule perdió un papel que sería muy importante en su carrera y que hoy Ludacris hace historia en Rápidos y Furiosos por esa decisión que tomó en aquel entonces. Lo que necesitamos saber es que Ja Rule se creía lo suficientemente grande en la música, aunque ya estaba casi entrando en una mala racha, ¿no? Como para poder regresar al cine. Y pues pasó lo que pasó. Los intentos de regreso y la era de Vanessa Camargo. Intentando levantarse de nuevo, Ja Rule lanzó el álbum R.U.L.E. en 2004, también conocido como R.U.L.E. y en mi opinión tal vez ese sea el álbum más representativo de Ja Rule aquí en Brasil. Creo que mucha gente piensa que el gran auge del éxito de Ja Rule fue en esa época. Eso porque logró buenos números con la canción Wonderful, que fue otro feat de él con Ashanti y Eric Kelly. For the Money, Cars and Movies, Stars and Children, all these things I've aired. For the money, cars, and movies, stars and children, all these things I've got. Y no necesito decir que esa canción sonó muchísimo en esos videoclips en los DVD Black Charm de los puestos callejeros de Brasil. Y también el himno callejero New York con Fat Joe y Jadakiss. I got 100 I'm from New York. Pero los lazos de Murder con Def Jam se cortaron en 2004 debido a las investigaciones sobre el sello de las que ya hablamos. En 2005, él lanzó la recopilación Exodus, que marcó el final de su era en la disquera que lo consagró. Irv Gotti y su hermano finalmente fueron absueltos de las acusaciones del FBI, pero el daño a la reputación del sello ya era irreversible. Sin mucho espacio en las radios de Estados Unidos, Ja Rule encontró un público muy cálido aquí en Brasil. En 2005 incluso hizo algunas giras por aquí, quien recuerda y hasta participó en programas de televisión como Caldeirão do Hulk, por ejemplo. En 2008 regresó para una serie de 7 shows, visitó la favela de Paraisópolis en Sao Paulo, se animó a bailar samba en la televisión y hasta asistió a un clásico entre Flamengo y Vasco en el Maracaná. Pero la mayor prueba de esa conexión brasileña ocurrió alrededor de 2009 cuando se unió a Vanessa Camargo y participó en su proyecto O Meu Momento. Pero él, junto con ella, cantó una versión en inglés de esa canción llamada Fly, que, hermano, esa canción sonó muchísimo, de verdad, sonó mucho. El sencillo se volvió un éxito gigantesco aquí en Brasil, hermano. Ese We Go Fly, I See the Moon. Sonó muchísimo, hermano, aquí, Dios mío. Para mí, hoy en día, esa canción está completamente pasada de moda, pero solo de hacerme cantarla aquí ahora, hasta me dan ganas de escucharla. Creo que la voy a poner después. En esa onda, hermano, los fans de Ja Rule aquí en Brasil quedaron más que satisfechos porque el tipo apareció varias veces aquí junto con Vanessa Camargo y cantó esa canción en un montón de programas. Recuerdo que él cantó una vez en Altas Horas, hermano, y mano, en esa época Twitter era arcaico y se volvió una locura. Jaro en ese tiempo era muy querido por aquí, pero la justicia estadounidense, hermano, empezó a cobrarle un precio muy alto al rap, la prisión y la era de los rumores. Bueno, problemas antiguos con la ley que Jaro tuvo en el pasado empezaron a perseguir al rapero a principios de la década de 2010. Después de ser detenido con un arma en su vehículo tras un show en 2007, Jaro se declaró culpable y en 2011 el tipo fue condenado a 2 años de prisión por porte ilegal del arma. Para empeorar su situación, recibió una sentencia adicional de 28 meses por evasión fiscal por no pagar impuestos entre los años 2004 y 2006. Durante los años en que Jaro estuvo en prisión, algunos álbumes que él había grabado previamente fueron lanzados, pero ya sabes, ¿no? A nadie le importó. Finalmente fue liberado de la prisión en mayo de 2013, pero internet no perdonó, porque en esa época circuló un rumor muy fuerte de que Jaro se había declarado gay en la cárcel y que estaba dejando a su esposa. Esto para poder relacionarse con su compañero de celda, de quien se había enamorado. Indignado, el rapero fue a Twitter a desmentir el chisme, publicando una foto con su esposa y mostrando el dedo medio para los haters. Incluso intentó reestructurarse lanzando un libro de memorias en 2014 y estrenando un reality show familiar en MTV llamado Follow the Rules, y en 2015 lanzó una línea de tenis. Pero el peor fracaso de su vida aún estaba por venir: el desastre del Fire Festival y los años recientes. En 2017, buscando posicionarse como un gran empresario de tecnología y entretenimiento, Jaro se asoció con Billy McFarlane para crear el Fire Festival. El objetivo en realidad era promover una aplicación para contratar artistas. Usando marketing agresivo en las redes sociales, utilizó a todos los influencers y artistas populares en internet en ese momento para ayudar a promover el servicio. Nombres como Kendall Jenner y Bella Hadid prometieron un festival de ultra lujo y una isla privada en las Bahamas que perteneció a Pablo Escobar, prometiendo villas lujosas y comida gourmet. Y no necesito decirles que los boletos costaban miles de dólares. El resultado se tradujo en uno de los grandes fiascos de la cultura pop moderna, y creo que incluso hay un documental
documental en Netflix que habla sobre el Fire Festival. Esto se debe a que al llegar los participantes al lugar se encontraron con carpas de ayuda para desastres mal equipadas, lluvia destruyendo el lugar, sándwiches de queso en cajas de unicel, y el evento fue cancelado el primer día, generando un caos internacional. Billy McFarland fue arrestado, aunque Ja Rule, que también ayudó a promocionar todo esto, fue absuelto. Pero así es la cosa, ¿no, banda? El nombre del rapero quedó asociado a ese desastre de proporciones gigantescas, manchando así su imagen en el mundo de los negocios, ¿verdad? Y como sabemos, ya lo mencioné aquí en el video de Nelly, de Ludacris también, que varios raperos de los años 2000 se metieron más en el mundo de los negocios y les fue bastante bien. Ja Rule, en esa época, se puede decir que por culpa del Fire Festival no tuvo la misma suerte. El legado de Ja Rule y el final del camino. En los años siguientes, Ja Rule se esforzó mucho en tratar de limpiar su imagen. Desarrolló aplicaciones de transmisión en vivo, vendió arte en NFT y en 2021 participó en una aclamada batalla en el proyecto Versus contra su antiguo compañero Fat Joe para recordar los viejos tiempos. Hoy, a los 50 años, él administra su marca de vinos premium, Rose Vine, y sigue haciendo shows nostálgicos, incluso manteniendo su fuerte base de fans aquí en Brasil. La historia de Ja Rule, hermano, no es la historia de un artista sin talento o que fracasó. Al contrario, Ja Rule, hermano, dominó el hip hop, el R&B y las listas de éxitos en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, que es el principal mercado musical, ¿verdad? Hermano, él dominó todo eso a principios de los años 2000. Creo que si no fuera por él no tendríamos a los que vinieron después con ese mismo estilo, pero algunos especialistas en hip hop dicen que esa caída de Ja Rule, ¿no? La caída de popularidad, la ruptura con sus compañeros, en fin, se debió a ese ego. El ego que lo hizo rechazar franquicias de cine, el ego que lo llevó a pelear innecesariamente, ¿no? Contra 50 Cent y Eminem cuando el imperio de su disquera ya se desmoronaba ante los ojos del FBI. Y pues, hermano, creo que tengo que estar un poco de acuerdo con esos especialistas porque Jeffrey Atkins conquistó el mundo, pero permitió que el orgullo paralizara un poco su imperio que, mano, ya se estaba haciendo grande. Claro, no fue solo el orgullo, fueron algunas circunstancias que pasaron y que también les pasan a otros raperos, pero en el caso de Ja Rule, pues creo que podría haber llegado mucho más lejos. Pero ahí yo, Gerson Saldana, particularmente tengo mis reservas respecto a ese ego. ¿Será que si no fuera por el ego, Ja Rule no habría hecho la historia que hizo de la manera en que la hizo? Porque si no fuera por eso, hermano, él no habría estrenado su música solo allá atrás y ya habría tenido hype con su primer sencillo. O sea, ¿será que si no fuera por el ego, Ja Rule no habría llegado a donde llegó? O mejor dicho, ¿será que el ego siempre es algo malo, siempre es algo negativo? Al final de cuentas, tal vez el ego nunca haya sido el verdadero enemigo de Ja Rule. Al final de cuentas, fue el ego el que le dio la confianza al chico de Queens para enfrentarse a la industria, crear el imperio y competir por espacios con gigantes. El problema es cuando esa confianza deja de impulsarte y empieza a impedir que alguien vea la realidad, porque a veces el ego no destruye una carrera al 100%. Al contrario, ayuda, pero también es capaz de paralizar, de ponerle pausa. Y aquí va mi consejo para ti, para tu carrera, si cantas, si haces rap, si tienes una carrera completamente normal, SLT, en fin. El ego te ayuda a llegar a algunos lugares, pero así como Ja Rule, si no aprendes cuándo parar, tu carrera es la que se va a paralizar. Pero esa es mi opinión, yo quiero saber la de ustedes, muchachos. Comenten todo aquí abajo. Y mira, lo digo una vez más, mi mentoría, mira, el enlace está aquí en la descripción para quien esté interesado. Y estamos juntos, muchachos, porque yo me despido por aquí y además un abrazo de Gerson hasta nuestro próximo video y gracias.